Hoy, en Deconstruyendo Personajes, diseccionaremos los elementos narrativos que componen al personaje Saitama, basándonos en la visión anime de One Punch Man, cuya adaptación fue consolidada en el año 2015 por el estudio Madhouse. Este personaje rupturista y paródico es obra estética del creativo apodado One, quien dio nacimiento a este personaje por medio de una webcómic titulada One Punch Man. Posteriormente, el dibujante Yusuke Murata acogería los valores de producción y realizaría una adaptación manga en el año 2012 para la web de la revista Young Jump. El testigo anime sería recogido por Madhouse, con unos valores de producción y animación claramente superiores a los instaurados en el mercado, hecho que ralentizó considerablemente la adaptación, pero que consiguió escenificar un marco visual a la altura del personaje y argumento que representa. Normalmente, cuando un guionista busca perfilar un personaje, necesita identificar determinados elementos narrativos que enriquezcan en mayor o menor medida la evolución argumental. Según la producción, estos parámetros pueden variar considerablemente. En el caso de un anime de corte shonen, los personajes suelen aspirar a tener una mayor representación visual, con rasgos físicos destacables y una personalidad muy marcada en la que el background se caracteriza por una pérdida irreparable o una desviación y marginación del personaje respecto a la sociedad. Si no, pensad en vuestro anime shonen favorito, y posiblemente identificaréis uno de estos patrones. Aunque es lo normal, cuanto más pierde un personaje en el pasado, más margen tienen los guionistas para enfatizar un presente y una meta dramática más compleja. Aunque normalmente en este género acaben siendo clichés con matices que se pierden entre la multitud de ideas. Bien, pero empezando desde el principio, el background de Saitama es realmente incierto. El único indicio que tenemos para identificar su pasado se basa en su condición económica y en una característica física. Recordad lo que decía de marcar el físico para hacer destacar al personaje. Saitama nos muestra un pasado en el que vive en una zona prácticamente abandonada y pobre, donde su vida profesional está vacía y va de entrevista en entrevista sin éxito. Vale, bien, es poco, pero ya tenemos un planteamiento y ciertas etiquetas. Perdedor y aislado de la sociedad a la que pertenece. ¿Os suena, verdad? Recordad lo de la desviación o la pérdida. En este caso, la narrativa no construye su pasado a través de la pérdida, porque no quiere enfatizar el mundo emocional del personaje, sino reiterar un arquetipo sin necesidad de profundizarlo, ya que la finalidad de la serie es convertir la simpleza en una crítica. De esta manera no podemos conocer la conexión con la emocionalidad del personaje. Familia, relaciones, amistad. Decimos que es un personaje prácticamente en blanco, inspirado por la desviación y la derrota personal, al no ser un triunfador laboral. Un recurso bastante lógico de guión es marcar una diferencia física entre el pasado y el presente para dejar claro en todo momento las idas y venidas temporales. Ya sabéis de qué hablo, ¿no? Saitama tuvo pelo. Ahora en cambio es calvo, elemento que también permite generar comicidad, contrastando con la estética shonen que suelen acoger este tipo de personajes. Personajes fuertes, musculosos y atractivos que visten ropas llamativas. En cambio, el traje de Saitama inspira de todo menos fortaleza, muy al estilo Ned Flanders. De máxima movilidad. Con él es como si no llevara nada. ¡Oye, ya basta! No. Si alguna vez tiene problemas, no tiene más que... Con él es como si no llevara nada. Bien, el pasado es incierto porque la serie quiere que así lo sea. Sabemos que es un arquetipo. Es la función que tiene el personaje, por lo que el espectador sabrá en todo momento qué debe esperar del personaje. Y ahí es cuando One Punch Man cobra sentido, porque se convierte en una metaserie de animación que quiere instaurar una línea paródica, pero no introducir un humor como el que suelen hacer todos los animes, sino reírse de todo aquello que ha estancado al género, todo aquello que ha evitado evolucionar al anime hacia nuevas formas de expresión. Por ejemplo, si cogemos Naruto, encontramos constantes puntos de humor en el personaje, pero cuando llegan los momentos clave, la serie se pone dramática y hace uso de los patrones y tópicos del género. Introspección larga y distendida donde los personajes recuerdan y reviven su pasado trágico,
diálogos interminables entre los combatientes para descubrir el background del enemigo y poder sentir mayor o menor empatía, personajes que, sin ser inteligentes, consiguen darle siempre un giro a la situación, o situaciones extremas donde los protagonistas siempre salen airosos y nunca mueren. Pero estos solamente son algunos ejemplos que caracterizan al género shonen, y no lo digo como algo negativo. A mí siempre me ha gustado Naruto. Bien, pero no estamos aquí para hablar de Naruto. Si transportamos todos estos patrones a One Punch Man, Saitama reniega de la introspección. Por si no lo sabéis, cuando decimos introspección nos referimos al momento en el cual los personajes hablan consigo mismo, a modo de discurso o reflexión, en cuyo discurso el tiempo se dilata enormemente y no avanza. Este recurso se utiliza para potenciar la acción, para allanar el terreno psicológico de los personajes ante la situación desbocada que están viviendo y poder darle mayor epicidad al encuentro. Saitama es una crítica a esta vertiente estandarizada del anime. El tiempo es valioso para el espectador, y el diálogo aburrido y cargante de los problemas de cada uno emborrona la experiencia de la acción, la cual debe ser frenética. El hecho de que, como personaje, Saitama no repare en dar discursos de su pasado, evitando contar sus problemas y miedos, es debido a que poco o nada tiene que contar. Es una persona normal y corriente, sin miedos ni fantasmas. El resto de personajes se paran constantemente para intentar conectar con su yo del pasado, pero este choque de Saitama con esta realidad siempre da lugar a una ruptura inmediata que corta de raíz la charla iterativa que ya conocemos de sobra de tantos animes. Soy así porque he sufrido de esta manera, entiéndeme. Porque repetimos, es una persona normal y corriente. Un personaje construido así para reírse de los tropos y tópicos que caracterizan a este género. Que no tenga un pasado sólido, con traumas enormes cargados de dramas, hace al personaje más real y cercano. Repetimos, un humano como nosotros. Esta hoja en blanco está ideada con el propósito de que la ignorancia del personaje sobre los conflictos metanarrativos de este tipo de series choque constantemente con los tropos. Esto parodia todo aquello que la serie absorbe de sus competidores. Porque no solamente el personaje es mejor al desconocer la realidad dura e hiperbolizada de un anime shonen, sino porque, además, Saitama desconoce la razón que sustenta su poder. Ni él mismo tiene el modo de saber por qué su vida es así. La realidad es que no oculta nada, no tiene una motivación oculta extramental o de raza divina que explique todo su poder. Simplemente es un humano feo, calvo y desviado de la sociedad. No obstante, él acepta esta marginación porque no le quita el sueño. No lucha por el bien de la humanidad en primera instancia, sino que intenta desmitificarse a sí mismo intentando encontrar un enemigo que le haga ver que realmente no es nadie. Y esta lucha empedernida nos hace ver un personaje hundido, deprimido y sin aspiraciones en la vida, simplemente porque un guión ajeno a su existencia ha decidido crear una parodia andante, hecho que se escapa de la propia existencia del personaje. Ser tan fuerte es una bendición o es una forma de perder la ilusión por una realidad que ya de por sí es desilusionante. Si pudiéramos lograr todo aquello cuanto quisiéramos, siempre sin esfuerzos, ¿dónde estaría la felicidad? Porque la felicidad existe como un complemento dulce al fracaso inherente de la propia humanidad. Si estás interesado en ser escritor o guionista, recuerda esto siempre. Si quieres que una obra funcione con independencia del género, tienes que construir personajes diametralmente opuestos, rellenando los huecos narrativos que deja libre cada personaje con su motivación y forma de ver la realidad, para que el contraste de matices abarque más situaciones y más conflictos a medida que avanza la trama. Porque tener dos personajes similares no conduce a ningún lado. Si lo aplicamos a esta serie, Saitama se complementa muy bien con Genos, su aprendiz, porque comparten visiones distintas de la misma realidad. Genos, este hombre robótico que bien tiene poco de humano, carga con todo el drama que Saitama nunca ha vivido. Genos es otro cliché andante,
cuyo concepto iterativo de un eterno drama que debe erradicarse se suma a una carga de fantasmas que atormentan su presente y establecen la propia razón de ser del personaje. Genos es todo aquello que no es Saitama, un hombre muerto en vida que ha visto morir a su familia. Un hombre que se esfuerza de forma obsesiva, receptivo a aprender por culpa de un pasado opresivo, y que busca siempre competir con cualquier ser que sea mejor que él. Genos busca catarsis, Saitama solamente busca entretenerse. Saitama, en contraposición, no ha vivido la muerte de sus seres queridos, no ha entrenado en condiciones infrahumanas, ni se ha obsesionado con mejorar para perseguir un bien mayor que sea útil más allá de su existencia. っていうかなんでまた来てんだよ。帰れよ、他人なんだから。先生、俺は強くならなければ。うるせえ! Es pura felicidad, ignorancia y es hasta vulnerable, porque suda de cualquier persona o idea, mientras que Genos es considerado y entregado, casi como un dios que quiere controlarlo todo en cualquier momento. Esta construcción diametralmente opuesta hace que Saitama sea más consciente de que no tiene nada que mostrar ni demostrar, porque no sabe quién es ni cómo ha llegado a ser lo poco que es. Saitama es natural, porque, a diferencia del legado audiovisual que critica, no se considera un maestro con lecciones sabias a las espaldas, ni siquiera plantea que pueda aprender nada de la vida, siendo casi como un dios absurdo que ignora su propia condición. Genos, en cambio, perfila al tradicional aprendiz de valores férreos con ansias de poder erradicar todo aquello que pueda oprimir a las personas inocentes. Saitama se ríe de estos tropos porque no le importan. Defiende a los humanos porque es su hobby y no su lucha, ni meta. Lo irónico es que Genos siempre sufre físicamente la extenuación del equipo. La consecuencia material siempre se manifiesta en el robótico compañero, quien siempre se defrauda a sí mismo a pesar de ser un cyborg capaz de reventar un edificio en un segundo. What the fuck? いや、いきなり何やってんのお前。はい。これが一番効率よく一網打尽にできると判断したのですが。いや、そうだけどさ、相手もいろいろ準備してただろうに。えげつないな、お前。 El hecho de que sea un robot prácticamente inmortal debido a su continua reposición de piezas a modo de resucitación, hace que Saitama se ría de la eterna resistencia que condena a los héroes. Normalmente siempre sobreviven, nunca los vemos morir. No obstante, Genos la palma una y otra vez, siendo una metáfora de que el superhombre indestructible y cargado de poder es simplemente una chorrada que el propio legado audiovisual japonés ha construido para el combate. Un combate en el que nunca se muere por la condición de héroe que lo sustenta todo. Genos es prácticamente uno de los seres más fuertes del planeta, pero su destrucción siempre representa la decadencia del género, de que solamente la idea de crear un personaje indestructible es un cliché desgastado que no conduce a ningún lugar. Otra contraposición constante es la representación visual del dúo. Genos parece un modelo de revista, con rasgos atractivos y un cuerpo que exalta fortaleza, hecho que le hace ser más querido y popular de cara a la masa de fans. Por otro lado, Saitama es... esto. ああ、だってまあ71点の C 級だしな。俺。 Saitama es tan perfecto en todo lo que hace que cualquier ser racional de la serie es incapaz de creérselo. ¿Os suena de algo, verdad? ¿O no es esta razón de ser la que el shonen construye con unos razonamientos dramáticos y hiperbolizados que fuera del combate suenan absurdos? Esta manifestación de desgana del protagonista intenta declarar que no importa nada más, que solamente es una iteración simple del género como recurso de guión para un fin dirigido a engrandecer la acción. Gracias a esta forma de entender la obra, Saitama es todo aquello que critica, casi como un Don Quijote de la Mancha cargado de ideas que no conducen a ningún lado y permiten elevar la ignorancia y la irrealidad hacia una visión crítica y desterniante cargada de humor. Saitama entona muy bien con la recepción del espectador, quien espera constantemente un chascarrillo propio de un anime que nunca llega a cumplirse o que se tuerce para reírse del género. Porque este individuo feo y endeble a la vista no le debe nada a nadie,
es totalmente imprevisible y convierte a un humano simple en un nuevo tipo de héroe burlesco y realista que hace de su tradicional forma de actuar una serie espléndida hasta el momento.